En el libro de Por sus llagas hay un testimonio de una señora que tenía una hija que estaba enferma con leucemia. Es un cáncer en la sangre. Y ya estaba en las últimas etapas y estaba en cuidado intensivo. Y le había dado una crisis a esta joven. Y los médicos fueron donde la madre de esta niña y le dijeron que la niña estaba muy grave y que no creían que iba a superar, ¿verdad?, la condición en cual se encontraba en ese momento, y que creían que pues moriría en no más de 1 hora. Le dijeron a ella: mejor llama a tu familia, a todos tus seres queridos, para que estén aquí, ¿verdad? Y avisen a quien tienes que avisar, porque la niña va a morir. Esta hermana escuchó esa noticia, ¿verdad? Los médicos le acababan de decir esto. Y yo siempre hablo de que hay que creer cuando no hay esperanza, ¿verdad? La Biblia dice en Romanos 4 que Abraham creyó contra la desesperanza. O sea, él creyó cuando ya no había esperanza. En el caso de él ya era anciano, dice el mismo Romanos, que él sabía que pronto moriría y que su esposa era estéril. Pero dice que él nunca perdió la esperanza y creyó que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Y yo siempre hablo, ¿verdad?, de que a veces es más fácil creer cuando hay una esperanza, ¿verdad? Cuando todavía hay una posibilidad, cuando todavía hay un medicamento, cuando todavía hay una cirugía, cuando todavía hay un buen abogado, cuando todavía están los medios, los recursos, que todavía podemos creer cuando existe esa esperanza humana. Pero cuando ya no existe esperanza humana, cuando ya los hombres no pueden hacer nada, cuando ya no hay medicina, cuando ya no hay remedio, cuando ya no hay recursos, cuando ya nada se puede hacer, yo siempre digo que ahí es donde nosotros tenemos que creer en Dios. A veces ahí cuando nosotros desmayamos y nos rendimos y nos damos por vencidos y nos sometemos a la circunstancia que ha llegado a nuestra vida o que amenaza nuestra vida, pues abandonamos lo que estamos creyendo o dejamos, ¿verdad?, de creer. Esta mujer escuchó lo que los médicos ya no podían hacer en su vida, en la vida de su hija. Pero ella escuchó esta noticia y fue a la capilla de ese hospital. No fue el salón de espera, perdón. Y dice ella que se puso de rodillas y puso su cabeza sobre el asiento, ¿verdad?, de la silla, y dice que oró a Dios y le presentó a Dios lo que estaba sucediendo, lo que estaba ocurriendo en ese momento. Es una enseñanza poderosa que todos debemos de imitar, ¿verdad? Cuando llegan problemas, cuando llegan estas situaciones que ya donde nada se puede hacer ya. Deben de mortificarnos o desesperarnos o de rendirnos o darnos por vencido. Es ahí donde nuestra fe tiene que resaltar, y es donde nosotros tenemos que aprender a depositar en Dios nuestras preocupaciones, creyendo que Él cuidará de nosotros. Eso es lo que dice la primera de Pedro 5:7.
Deposita en mí vuestras preocupaciones o vuestras ansiedades, dice otra traducción, pues yo tendré cuidado de vosotros. Es cuando, mi querido hermano, cuando ya nada se puede hacer, o cuando humanamente no podemos hacer nada, es cuando nosotros pues tenemos que echar para atrás y tenemos que dejar que Dios actúe, tenemos que dejar que Dios haga. Y eso a veces nos cuesta mucho. Dejar de ser para que Dios pueda hacer. Eso es bien difícil lograr. Pero cuando lo hacemos, cuando lo podemos lograr, cuando podemos depositar en Él esa preocupación o nuestra confianza, creyendo de que Él hará en nuestra vida, que Él no es capaz de hacer ese Dios, que no puede hacer ese Dios. Pues cuenta ella que se postró de rodillas y clamó a Dios. Clamó creyendo que su oración era escuchada. Claro, esta hermana es una creyente y una mujer de mucho tiempo en comunión con Dios. No era una principiante ni una novata en el espíritu, era una persona que era de comunión con Dios, que oraba, que rezaba, que iba a los sacramentos, que leía la palabra de Dios y que pasaba tiempo en oración con el Señor. Una persona que tenía experiencia de Dios y que sabía que el viento no se llevaba sus palabras y que si ella clamaba a Dios había alguien ahí para escucharle. Ella inmediatamente le presentó a Dios su preocupación, que era su hija que se estaba muriendo. Clamó a Él creyendo que Dios respondía a esa oración, y no hay nada más poderoso cuando una persona habla con Dios y sabe que Dios le escucha y sabe que Dios va a responder. Es donde todos tenemos que llegar, a saber que el viento no se lleva nuestras palabras, que hay alguien que inclina su oído para escucharme y que tiene poder para obrar, para actuar y para concederme las cosas que yo estoy creyendo. Yo siempre digo que somos nosotros quienes sacamos a Dios del cuento, y lo sacamos del cuento con nuestra habilidad de creer lo que tú y yo creemos en ese Dios. Hay personas que quizás tienen un Dios que es una fábula, que es un personaje más en un cuento de historias, ¿verdad? O un libro de historias. Pero hay aquellos, mi querido hermano, que logran activar a este Dios con lo que está creyendo, y este Dios se hace presente y este Dios hace en su vida. Pues esta hermana oró a ese Dios que sabía que le escuchaba, oró a este Dios como acostumbraba a orar, y parece que tenía experiencia de tener comunicación con este Dios. Sabía que este Dios escuchaba su oración y que respondía, y con esa seguridad se dirigió a Él de nuevo y le entregó el problema de su hija. Y dice ella que en ese momento ella escuchó una voz que resonó en todo su interior. Dice Jeremías: clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú desconoces. Jeremías nos enseña de que hay un Dios que responde, que se comunica con nosotros, por lo cual tú y yo tenemos, mi querido hermano, que aprender a afinar nuestros oídos a la voz del Señor para que podamos escuchar la respuesta. Jeremías nos enseña que tenemos que estar preparados para una respuesta. Sí, estar listo para una respuesta. Saber que Dios va a responder, que Dios se va a comunicar con nosotros, que Dios va
va a hablar con nosotros. Es importante que nosotros creamos eso y que estemos en la espera de esa respuesta de Dios. Hay personas que me dicen, hermano, yo le hablo, y ese man nunca me responde. Yo digo a veces que a veces porque hablamos demasiado no le damos oportunidad para que él responda. Nosotros tenemos que aprender a ser específicos con nuestras oraciones y ser claros, mi querido hermano, y luego orar con la seguridad de que Él nos escuchó. Y eso, mi querido hermano, no tiene que ser tan largo, y nosotros podemos ser específicos y ser claros y llegar a lo que le tenemos que decir para que luego Él tenga la oportunidad de poder responder y traer respuesta a lo que yo le quiero decir. Pero a veces la inseguridad que tenemos, las dudas que tenemos, la incertidumbre que nosotros tenemos, nos lleva a nosotros a tratar a Dios como si Él fuera un sordo, o como un Dios que parece que lo que hace es deleitarse en nuestro sufrimiento, o que nos quiere ver a nosotros siempre rogándole. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque podemos llegar, mi querido hermano, a cansar o hastiar a Dios con nuestra tanta pedidera, porque Dios no lo va a ver como una insistencia de parte tuya, lo va a ver como un acto de duda, como que tú no crees que Él está escuchando tu oración. La Biblia nos habla y nos dice que al Señor no le agradan las vanas repeticiones. Y los protestantes a veces utilizan ese versículo para atacar nuestros rezos, y eso no tiene que ver nada con nuestros rezos o nuestras devociones. Está hablando de oraciones hechas con dudas, vanas repeticiones, dice la Biblia, que es en vano, que si yo ya se lo pedí a Dios y se lo pedí con la seguridad que Él me escuchó, como dice la primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tengo en Él, que sé que Él me escucha en cualquier cosa que yo le pida conforme a su voluntad. Si sé que me escuchó, sé que tendré lo que le he pedido. Si oro de esa forma y creyendo que Dios escuchó mi oración y que ahora me va a conceder lo que le estoy pidiendo, yo no tengo que volver a tocar el tema de nuevo. Y si lo hago, esa vez en vano, porque Dios no es un sordo. Pero a veces, mi querido hermano, lo tratamos así, como un sordo. Y es importante, ¿verdad?, saber, y la autoridad que tiene nuestra oración es a saber de que Dios nos escucha, de que Dios está ahí para escucharme, y si me escuchó me va a conceder lo que le estoy pidiendo. Y ahora aprender a esperar en este Dios. A veces, mi querido hermano, pues no le damos oportunidad para que Él pueda responder, y a veces son las dudas, las inseguridades que nosotros tenemos que no permiten que nosotros esperemos en esa respuesta. Pero Dios se comunica y Dios responde, y tiene muchas formas de cómo hablar con nosotros, ¿verdad? Y a veces queremos encerrarnos en una forma, en un método o en un modo de Él poder hablarnos. Y a veces, mi querido hermano, el Señor nos habla en el susurro del viento. A veces me habla a través de un hermano, a veces me habla a través de la palabra de Dios, o a través de una visión, un sueño. Dios tiene muchas formas de cómo comunicarse con nosotros. Ahora sí le digo a los hermanos que pidan confirmación para que no caigan en el engaño o sean defraudados con cosas que a veces el enemigo pone en nosotros, y a veces nos hace creer que es Dios quien se comunica cuando es Él que está hablándonos a nosotros. Tenemos que tener el discernimiento correcto. La Biblia dice que las ovejas conocen la voz del pastor. Pues tenemos que convertirnos en ovejas y tenemos que tener experiencia con el pastor.
Y tenemos que prestar atención a esa voz para que no seamos engañados por otras palabras que lleguen a nuestros oídos, que el fin de ellas es de robarnos a nosotros la gloria de Dios. Pero tenemos que creer que Dios nos comunica, que Dios se comunica, que Dios nos habla. Esta hermana clamó a Dios, presentó a Dios su problema, su preocupación, y dice ella que escuchó una voz que resonó en todo su interior, que le dijo: levántate, sal de ahí y ves al centro y buscan los misioneros. De donde estaba ella a donde estaba el centro, eso era un lunes, también tengo que decir que era un lunes, ya eran más de las 9:30 de la noche, y donde estaba ella, donde estaba el centro, era como unos 45 minutos de manejar hasta llegar a donde estaba el centro. La otra cosa que en esos días, mi querido hermano, pues los lunes y martes los centros, oficinas estaban abiertas hasta las 5 de la tarde, y luego en la noche había el instituto, pero luego el instituto también terminaba a las 9:30 de la noche, y ya todo el mundo se iba. Ella, mi querido hermano, inmediatamente tomó su cartera y salió de ese lugar. Obedeció lo que ella sentía que era la voz del Señor. Hay muchas personas que dicen: Dios me habló, Dios me dijo. Yo escucho muchas personas a veces hasta usar eso como un relajo. Dios me dijo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. No estoy diciendo que Dios no se comunica, que Dios no habla. Sí, Dios se comunica con nosotros, pero si Dios te habló, si Dios te dijo algo, tú tienes que estar dispuesto a morir por eso que Él te ha dicho. Ay de ti que Dios te haya hablado y que no hagas lo que Él te dijo, porque no te está hablando ningún hombre, mi querido hermano, te está hablando Dios. Ella inmediatamente escuchó eso y salió del edificio y salió sin saber, solo fue obediente a la voz del Señor, como hizo Abraham cuando Dios lo llamó por primera vez y le dijo: sal de donde vives, sal de tu casa y vete. Y Abraham no le dijo: ok, ¿hacia qué dirección voy? ¿Voy hacia mi derecha, voy hacia mi izquierda o voy hacia adelante? No, él solo salió. Él solo se fue. Ella hizo lo mismo, salió del hospital y tomó un taxi y se fue al sur del Bronx, no sabiendo que le esperaba, pero se fue. Sucede que nosotros teníamos nuestras asambleas ahí, nuestras asambleas habían crecido de tal forma que pues ya no cabían las personas ahí, y había una tarima ahí que nosotros queríamos habilitar como un segundo nivel para poder reunir a más personas. Y había una pared ahí que teníamos que tumbar y luego condicionar ese lugar para poder hacer esto. Y me recuerdo que habíamos terminado el domingo la asamblea y fuimos donde el obispo, Monseñor Josué Iriondo, y le dijimos que queríamos hacer esto y que porque ya la gente no cabía, y él nos dio permiso. Digo, pues háganlo, le aseguren que todo esté bien, pero háganlo. Y nosotros decidimos que el lunes los servidores llegar, los hombres servidores llegar ahí para empezar a tumbar y construir, condicionar ese lugar para que el próximo domingo la gente cuando llegara a la asamblea pues tuviera otro espacio más.
¿Qué sucede? Que ahí llegamos y empezamos a trabajar y estábamos todos los hermanos ahí todo el día estando ahí. ¿Qué sucede? Que esta hermana ahora viene del hospital, llegó al centro, y cuando llega al centro ya eran como las 10 y pico de la noche y todo estaba apagado. Los que conocen ese lugar saben que es un edificio enorme y casi toma una cuadra completa de tan grande que es, y cuando llega ahí todo estaba apagado. Ella se bajó del taxi, inmediatamente fue al timbre del centro y empezó a tocar el timbre y nadie salía. Pero siguió insistiendo y todo porque Dios le dijo que teníamos que tenía que ir ahí, tenía que buscar a los misioneros. ¿Qué sucede? Que el obispo había llegado y ya de las reuniones que había tenido, y ya estaba haciendo sus oraciones para acostarse cuando empieza a escuchar este timbre y tocándolo con mucha insistencia. Tanto insistió que él tuvo que bajar. Cuando abre la puerta, le ve la señora y le dice: ¿en qué te puedo ayudar, hermana? Y fue ella y le dijo inmediatamente: padre, nosotros, mi hija, le dijo, mi hija se está muriendo, y yo estaba orando y el Señor me dijo que viniera aquí a buscar los misioneros para que fueran, me acompañaran. Que sucede que el obispo se había olvidado que nos había dado permiso a nosotros que estuviéramos ahí arreglando el gran salón, y él había entrado y ni se había fijado que ahí estábamos. Y le dice a la señora: pues ellos no están aquí ya, ellos ya se fueron a sus casas o están en otra cosa, pero aquí ya no están. Y viene ella y le responde al obispo, le dice: padre, el Señor me dijo que están aquí. Y no se iba a ir de ahí. Y el obispo, para que ella estuviera tranquila, le dice que entrara y empieza a darle un tour de todo el centro. La llevó a las oficinas, a la capilla, a los cuartos, la llevó a la cafetería y todo para que ella estuviera tranquila, porque ella insistía de que nosotros estábamos ahí. De repente el obispo ve una luz encendida en la puerta que conducía al gran salón. Cuando él abre la puerta, para la sorpresa de él, ahí todavía estábamos nosotros ya apenas terminando y arreglando todo para irnos. Y viene la señora corriendo hasta donde estábamos nosotros y nos dice: hermano Neil, me dice, mi hija se está muriendo y yo oré y el Señor me dijo que viniera aquí a buscarlos. Ya era tarde y el obispo vio que nosotros estábamos cansados y trata de intervenir y le dice a la señora: hermana, y esto no puede esperar hasta mañana. Y volvió ella y se volteó hacia el obispo y le dijo: Dios dijo ahora, le dijo, padre, Dios dijo ahora. La verdad es que nadie iba a ponerse a pelear con ella, porque íbamos a salir perdiendo ese día. Y decidimos ir con ella. Cuando llegamos al hospital ya eran las 11:30, ya bien tarde, y entramos a cuidados de intensivos de niños y yo me recuerdo que empezamos a caminar, ¿verdad?, hacia la dirección donde estaba la hija de ella, y de repente empecé a ver a mi mano derecha, a mi izquierda, otros niños que estaban gravemente enfermos con diferentes condiciones. Pero seguimos a lo que íbamos. Cuando doblamos al fondo donde estaba la niña,
la hija de la señora, vemos mucho movimiento de personas moviéndose rápido y inmediatamente la señora empezó a correr hacia esa dirección. Nosotros le fuimos siguiendo, pero ella iba corriendo, avanzando. Cuando de repente uno de esos médicos la ve corriendo, acercándose y avanza donde ella y la detiene. Y le dice, no puede ir hacia su hija porque tu hija acaba de tener una crisis y acaba de morir. Imagínate cómo se sentía esa mujer, ¿verdad? En ese momento ella había orado, había escuchado la voz del Señor y con mucha fe se fue hacia el sur del Bronx para buscarnos a nosotros y convencernos a que fuéramos y ahora nos trajo y ahora le anuncian que su hija acababa de morir. Esta señora iba con esa misma esperanza, la misma esperanza que quizás Jairo estaba teniendo, ¿verdad? Y había escuchado, ¿verdad?, la voz del Señor, viajó hasta el centro y sin saber qué le esperaba, pero ahí todo lo que Dios le manifestó en aquella oración se empezó a manifestar y lo había logrado encontrarnos y llevarnos al centro al hospital y ahora ella llena de esperanza va emocionada queriendo ver ahora lo que Dios va a hacer, cuando de repente vinieron y le dijeron: tu hija ha muerto. Esa noticia, ¿verdad?, que escuchó Jairo, como escuchó esta mujer, el propósito de esta noticia era de desinflar la fe grande que tenía esta mujer. Sabes, mi querido hermano, los ataques del enemigo son con ese fin, con ese propósito de desinflarte de todo lo que tú estás creyendo, de todo lo que tú estás esperando. Y a veces hemos hecho mucha inversión espiritual, oramos, leemos la Biblia, asistimos a nuestras reuniones y nos llenamos, ¿verdad? Y hemos visto victorias, respuestas a oraciones que hemos elevado a Dios, y eso nos ha ayudado a crecer en la fe, y de repente llega una mala noticia y es como si se pinchara la llanta y toda esa fe que teníamos desaparece en un momento. Nos acercamos a la cama y ahí estaba la niña, y todavía tenía los aparatos puestos, y la niña incluso tenía sangre por todo lo que le estaban haciendo, y viene la señora y me dice: hermano Nir, vaya al otro lado de la cama. Y yo me fui al otro lado de la cama y empecé a mirar a la niña, empecé a ver los aparatos que estaban enseñando la línea de la muerte. La máquina enseñaba ningún movimiento en la línea y empecé luego a escuchar el ruido, el sonido de la muerte, viéndola llena de sangre sin movimiento. Yo mismo empecé a ver muerte, yo mismo. De repente escucho la voz de la señora, y quiero que entiendas en todo momento que esta es la mamá de la niña que está hablando, que me dice: hermano Nir. Y yo levanto mi mirada y me le quedo mirando a ella, y viene ella y me dice: vamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y yo me quedo mirando a ella. Y viene y me dice: imponle las manos, hermano Nir. Y me empezó a dar órdenes ella. Imponle las manos y órale, hermano Nir. Órale en el nombre de Jesús. Esa es la mamá de la niña diciéndome todo eso. Mi querido hermano, en ese momento yo sentí la fe de una mujer
Sentía, mi querido hermano, lo que el apóstol Pablo estaba viendo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 9, con aquel hombre que estaba tullido. Y dice el versículo 9 que Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que tenía la suficiente fe para ser sanado, yo también empecé a mirar a esta señora, empecé a escuchar a esta señora, empecé a escuchar sus palabras y sentía la fe de esta mujer. Y ponle las manos en el nombre de Jesús, me dijo ella. Y ¿sabes qué, mi querido hermano? Puse mi mano sobre el cuerpo muerto de esa niña. Sobre su pecho que no se movía, que no respiraba. Y en ese momento dije: en el nombre de Jesús. Aquel cuerpo que estaba muerto, mi querido hermano, entró en convulsión. Empezó a convulsionar, mi querido hermano, y de repente la línea que se llama muerte empezó a enseñar movimientos. El ruido que anunciaba muerte empezó ahora a dar sonido de vida. El poder de Dios se manifestó ahí tan grande, mi querido hermano, que aquella niña que estaba muerta regresó a la vida para la gloria del Señor. Amén. Pero los que han leído el libro de Por sus llagas saben que esa historia no se queda ahí. Mira, fue tan grande, mi querido hermano, lo que ocurrió ahí, que luego se nos va a invitar a que habláramos, ¿verdad? Y explicáramos lo que nosotros estábamos haciendo ahí, o que la oración que hicimos ahí, porque querían tener un reporte, ¿verdad?, de todo lo que había pasado ahí, porque lo que ocurrió ahí fue tan grande, mi querido hermano, que era necesario saber, hablar, divulgar lo que había ocurrido ahí. Mira, hermano, mi querido hermano, la fe de esta hermana y la oración que se hizo ahí fue tan poderosa que no solo levantó a esta niña de la muerte. Cuando la examinaron, mi querido hermano, toda la leucemia había desaparecido de su cuerpo. También, bendito sea Dios. Pero no solo se quedó ahí, mi querido hermano. El poder de Dios no solo levanta esta niña, la sana de la leucemia, toca a aquellas personas que estaban ahí. Hermanos, cuidado intensivo. Todos esos niños que estaban ahí a la semana fueron dados de alta, soltados, porque Dios había obrado en todas las personas que estaban ahí. ¿Cómo yo sé esto? Porque las enfermeras y las personas que estaban ahí le comunicaron a la señora que la presencia de Dios estaba tan grande. Unas personas cristianas que estaban ahí empezaron a decir que los niños que estaban ahí, misteriosamente todos empezaron a sanar de sus diferentes enfermedades. Porque para Dios nada es imposible. Bendito sea Dios. Amén.